En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 18 de noviembre de 2018. Esta es la emisión 18.340 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén, para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. En el Banco de Bogotá, creemos en el poder de hacer las cosas juntos, el poder de escuchar a nuestros clientes, el poder de aliarnos con las empresas colombianas, el poder de trabajar de la mano de un país que cada día crece a grandes pasos. Ese es el poder que nos da la fuerza para convertirnos en el banco que trabaja con la gente y para la gente. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Avanzamos en este mes de noviembre y durante esta mañana tenemos como invitado al profesor Camilo Pérez Restrepo. Él es un hombre pues muy curtido en el área de negocios internacionales, es profesor de AFID y bueno, tiene una gran cantidad de estudios que después nos va a comentar. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Y profesor, a usted lo hemos escuchado un par de veces en el último mes hablando sobre el potencial de Colombia con el Pacífico, con Asia-Pacífico, hablando de la Alianza del Pacífico y participando muy activamente pues con los estudios e investigaciones sobre lo que es ese continente desconocido para nosotros porque está lejitos de Colombia. Bienvenido al Noticiero Económico, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. E inicialmente contemos un poco, pues desde su visión internacional, lo que para usted representa o es el Asia-Pacífica como tal. Buenos días. Jesús, muchas gracias por esta invitación, encantado de poder acompañarlos, especialmente hablando de este tema que, como usted decía, me apasiona y he podido vivir desde cerca. Efectivamente, el Asia-Pacífico es una región en la que están ocurriendo cosas muy interesantes. Hay que reconocer esa transformación económica y social que ha tenido la región en las últimas 3 décadas. Y es un fenómeno muy interesante porque, aunque es algo que inició con Japón ya hace muchos años atrás, se continúa replicando y se continúan sumando diferentes países de la región a estos procesos de cambio. Por mucho tiempo estuvimos hablando sobre esas enormes transformaciones de China y los impactos que han tenido en la economía global. Y hoy China sigue siendo un elemento de cambio muy interesante, pero siguen sumándose nuevos actores y ahora es muy interesante ver pues todo este proceso que están viviendo muchos de los países del sudeste asiático. Por ejemplo, Myanmar con esas reformas políticas y económicas que han venido haciendo, que un poco la analogía que yo uso es como el Cuba de Asia, porque están en un trasegar similar, o como Vietnam logra también hacer unas reformas muy importantes de los 80 para acá, Camboya, Indonesia, que es otro de los focos de crecimiento que tiene la región. Así que es muy interesante por eso, porque no es un dinamismo que esté focalizado en 2 o 3 países. Por supuesto, las 3 economías más fuertes en la región son China, India y Japón, pero vemos muchos otros actores pues haciendo innovaciones o teniendo impactos muy interesantes desde sus propias experiencias de desarrollo. Entonces, pues yo creo que por esta
factores que coinciden en la región. Definitivamente es una zona a la que tenemos que tener en la mira, no solo desde la perspectiva de negocios, porque por supuesto hay pues una clase media gigante en esa zona que puede ser un consumidor importante para los productos de nuestras empresas, sino también desde una perspectiva de inversiones, porque hemos visto un fenómeno muy interesante de estas empresas asiáticas emprendiendo unos procesos de internacionalización muy interesantes que los traen a regiones como las nuestras. Pero también se puede mirar el proceso de Asia desde una perspectiva de políticas públicas, los procesos que ellos han tenido en términos de promoción de la innovación, los procesos que han tenido en términos de reducción de pobreza, los procesos que han tenido de desarrollo urbano. Creo que son áreas donde también es muy importante para nosotros como latinoamericanos, como Colombia, como Medellín como tal. Tenemos pues unas buenas prácticas y unas experiencias que observar allá. Así que pues por esas razones yo pienso que hay que tener a Asia en el radar y sacarle el ratico a estudiarla. Uh-huh. Profesor Camilo, a ver, usted es un hombre joven y yo pues recuerdo en los años 70 el nombre de Mao Zedong, o Mao Zedong como la historia más reciente pues lo menciona. Pero ¿en qué momento? Bueno, y después vino el nombre de Deng Xiaoping hacia el año 78. Correcto. En fin, bueno, pero ¿en qué momento empieza, digamos, América Latina a mirar más fuerte hacia ese continente y sobre todo a tener relaciones con China? Bueno, es un proceso que básicamente se desencadena con esas reformas económicas que hizo precisamente Deng Xiaoping en China. Ese proceso de apertura de la economía, de transformación gradual de una economía que estaba completamente aislada en el mundo a una que quiso conectarse con el mundo, no solo en términos comerciales, sino también en términos diplomáticos. Así que, pues, si bien hay algunos países latinoamericanos ya tenían relaciones con la República Popular China antes de estas reformas, caso puntual Chile, que las había establecido a comienzos de los 70 con Allende, y Pinochet, aunque hizo muchos cambios en Chile, fue muy estratégico en ese sentido de mantener ese vínculo con China. Pero la mayoría de los países empezamos a tener esos vínculos diplomáticos con China desde básicamente su ingreso en las Naciones Unidas y de los 80 para acá. Pero el comercio es algo posterior. Por mucho tiempo esas relaciones con China no iban más allá del ámbito diplomático. Pero en la medida que China empieza a tener este crecimiento tan importante en la década de los 90, muchos de las economías latinoamericanas empiezan a ver que ahí puede haber un mercado para sus exportaciones, y acompañado a esto pues está ese proceso de boom o de incremento de los precios de las materias primas que se vio pues básicamente en esa primera década del siglo XXI. Con los precios del petróleo, con los precios de los productos mineros, pues teniendo un auge en esas épocas, y esos son precisamente productos en los que ya los países latinoamericanos habían visto que podían ser socios no solo de China, sino de muchas de las economías asiáticas. Entonces pues ahí yo creo que confluyeron esos dos factores. Por un lado, pues un Asia en general, no solo China, sino otras economías pasando por un muy buen momento, donde empezaron a tener una demanda por nuevos productos, pero también a tener unas necesidades estratégicas en términos de estas materias primas, del petróleo, pero también de alimentos, en los que pues surge ese vínculo o esa relación de complementariedad entre América Latina y Asia. Así que pues quizás esa era dorada, si uno quisiera utilizarlo, es quizás de finales de los 90 hasta más o menos el 2013, 2014, que fue la época donde pues otra vez empieza a haber una baja en los precios de las materias primas. Pero esos primeros años del siglo XXI fueron sin duda
una época donde no solo surgieron, sino que prosperaron esas relaciones comerciales y de inversión también, por supuesto. Durante años, profesor, Colombia le vendía buen café a Japón y de Japón traíamos los televisores Sony y otros productos muy reconocidos. Bueno, ¿y qué no hablar pues de los carros Toyota, por ejemplo, y Nissan? Pero ¿en qué momento empieza, digamos, a ver ese declive japonés? Si te hablamos de un declive, para que resurja el interés por China y que se convierta China en un proveedor mundial. Bueno, yo considero que no ha habido necesariamente un declive por el interés en Japón. Seguimos teniendo un comercio importante con ellos. Lo que pasa es que no ha crecido tan rápido como creció ese comercio con China. Está un poco más estancado. Pero Japón sigue siendo un socio extremadamente importante para Colombia. Una de las razones es que en términos de las exportaciones que hacemos, tienen mayor valor agregado las exportaciones que hacemos al Japón. A China todavía estamos exportando muchas materias primas. Mientras que si uno mira la oferta de Colombia a Japón, por supuesto está el café y sigue pesando mucho, pero empieza a ver uno algunos otros productos que tienen un mucho mayor valor agregado, algunas manufacturas, algunas frutas exóticas, algunos productos que de nuevo apuntan a esa ideal o a esa apuesta que tiene que hacer Colombia en términos de diversificar su oferta. Entonces Japón en ese sentido es un aliado pues mucho más interesante, porque no es necesariamente ese volumen, pero sí hay una mayor diversificación. Y la otra razón por la que Japón sigue siendo muy importante es por el tema de inversiones, porque las inversiones japonesas en Colombia siguen siendo muy superiores a las de cualquier otro aliado en Asia, incluso superiores a las de Corea, con quien ya tenemos el acuerdo comercial, y muy superiores también a las de China. Y son inversiones que se han dado en sectores productivos, para ensamblaje de las motocicletas, en temas de tecnología, así que pues digamos eso también es un factor a tener en cuenta. No es solo el volumen, sino el tipo de sectores a los que está impactando esa relación. Entonces pues pienso que aunque no sea, digamos, tan cuantiosas esas cifras como lo son hoy con China, no dejan de ser interesantes. Durante muchos años Colombia ha puesto los huevos en la misma canasta en cuanto al comercio interior y exterior se refiere, y siempre ha tenido pues principalmente a Estados Unidos como el socio. ¿Por qué todavía le cuesta a Colombia mucho, o de pronto tal vez por la distancia, dice uno en forma ignorante, pero le cuesta mucho a Colombia llegar a China? Bueno, yo creo que lo que aplica para China aplica para los demás mercados asiáticos. Y un factor, yo digo, es temor. Todavía hay en muchos empresarios un temor por hacer negocios con Asia. Porque se ve como una región y un mercado donde pues hay consumidores muy diferentes, con unas necesidades distintas a las nuestras, donde implicaría hacer algunas modificaciones al producto para poder ser exitosos, y eso es visto como un factor de incertidumbre, como un factor que puede llegar a generar temor. Y entonces pues resulta mucho más fácil pues simplemente exportar a los mercados que ya conocemos. Sin embargo, la experiencia de las empresas que se han atrevido a hacer ese cambio, dar ese salto, ha sido muy interesante, y pues yo veo con muy buenos ojos que cada vez hay más empresas colombianas exportando a los mercados asiáticos. Solo a Corea, que tengo el dato reciente porque lo mencionábamos en un evento ayer, tenemos ya más de 200 empresas exportando de forma recurrente, por más de 5 años. Y eso es algo que hace unos años pues no alcanzaba las 20. Entonces pues es muy interesante ver cómo tenemos cada vez más actores involucrados en este comercio con Asia. Entonces ese temor a la incertidumbre es un factor. Creo que otro factor a tener en cuenta es, por supuesto, esos
costos logísticos que tiene el país, y lo particular es que los costos de comercio, de llevar ese producto del puerto de Buenaventura al puerto de Shanghai o al puerto de Yokohama o al puerto de Singapur, han ido bajando en la medida que, pues como estamos haciendo mayores importaciones desde Asia, pues hay que devolver esos contenedores de alguna forma. Y lo que se está haciendo es aprovechar esa capacidad para poder exportar. Descríbanos, profesor Camilo, por ejemplo, este otro detalle, además de China y Japón y Corea que usted ha mencionado, ¿qué puede comentar sobre otros países del sudeste asiático? Bueno, hay varias cosas muy interesantes con el sudeste asiático. Como región, y uno de los temas que usted mencionaba ahorita era la Alianza del Pacífico. Como Alianza del Pacífico estamos buscando unos acercamientos muy interesantes con el sudeste asiático y específicamente con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, porque de cierto modo la Alianza del Pacífico ha encontrado una inspiración en ese proceso de la ASEAN, porque ellos, al igual que nosotros, son un grupo de países, de economías en desarrollo, algunas de ellas más ricas que otras, por supuesto Singapur o Brunei, con unos ingresos per cápita mucho más altos que un Camboya o que un Myanmar o que un Vietnam, pero en general todas economías en procesos de desarrollo, y que en el pasado tuvieron muchas diferencias políticas, lo cual suena muy parecido a nuestro contexto latinoamericano. Entonces, pues la alianza ha querido inspirarse mucho en ese proceso de ASEAN y se han ido estableciendo una serie de mecanismos de cooperación, y con eso pues se han empezado también a trabajar esas relaciones comerciales. Y fruto de eso es, por ejemplo, que Singapur esté ahora dentro de estos futuros miembros asociados de la alianza, que estamos en este proceso de negociación desde el año pasado con Australia, con Canadá, con Nueva Zelanda y con Singapur, para darles el estatus de miembros asociados de la alianza, y ese estatus se logra pues por medio de la negociación de un acuerdo comercial bastante amplio con estos países, donde ya no solo se aborden temas de comercio, sino también de inversión, de compras públicas, de muchos de estos asuntos que van más allá de la Organización Mundial del Comercio. Así que pues ese es quizás nuestro punto de entrada al sudeste asiático, pero hay muchísimas oportunidades. Si uno mira las proyecciones de un país como Indonesia, son impresionantes. Es un país que está proyectado a estar dentro de las 10 economías más grandes del mundo en las próximas décadas, donde también hay un surgimiento de una clase media muy interesante, donde empiezan a haber unas oportunidades bien particulares, y bueno, está también el elemento de inversión, donde pues América Latina puede llegar a ser un destino importante para muchos de estos inversionistas de Singapur o de Tailandia o de muchas de estas empresas. Entonces hay unos casos muy interesantes. Hay con Tailandia, por ejemplo, un caso de estudio muy interesante, y es la industria automotriz, con el tema de autopartes. Estamos haciendo, por ejemplo, unas exportaciones de autopartes a Tailandia, que ellos tienen una gran industria de ensamble allá, y hemos ido encontrando unas complementariedades ahí, pues que son muy interesantes para el desarrollo de esa industria aquí en Colombia. Así que pues es una zona todavía por explorar, que no está tan madura en términos de esas relaciones comerciales con Colombia como sí lo puede estar China, Japón o Corea, pero que tiene mucho potencial. Usted mencionó ahora Indonesia, y el mes pasado el Noticiero Económico Antioqueño pues tuvo la fortuna de asistir a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la isla de Bali. Y me llamó también la atención que en esos días una agencia de viajes en Medellín decía para noviembre primera excursión de colombianos a Indonesia.
Pero usted que vivió en Singapur, pues ahondemos un poco en realidad lo que significan esos dos países, y también pues ya mencionó usted lo de Indonesia, pero ¿por qué Singapur suena tanto hoy en el mundo? Bueno, yo creo que arranquemos entonces por Singapur. Es un caso de estudio muy interesante, pues, porque es un estado-nación donde pues, los recursos naturales son muy limitados y logró en cuestión de 30 años pasar de ser un país muy pobre a ser hoy uno de los países con ingreso per cápita más alto en el mundo. Y es un caso de estudio de políticas públicas muy bien ejecutadas y de un gobierno visionario que decidió apostarle a convertirse en el mejor puerto del mundo. Y pues gran parte de ese éxito que tiene hoy y de esas muchas otras industrias que han surgido hoy en Singapur, pues tienen que agradecérsele a ese impulso inicial que dio el puerto. El hecho de que hoy Singapur sea uno de los centros financieros internacionales más importantes del mundo se debe en parte a esa atracción que generó ese puerto. El surgimiento de esa industria de biotecnología, pues eso tenía que ser financiado de alguna forma y lo financió el hecho de que Singapur tuviera todos estos ingresos a través del puerto. Esas industrias de servicios conexos que han surgido en Singapur, de nuevo todo es el resultado de haber podido aprovechar esos ingresos que generaba el puerto. Y bueno, hay que reconocer, Singapur está ubicado en el estrecho de Malaca, que es una zona de tránsito para barcos que van de Europa o del Medio Oriente hacia Asia. Es un paso casi obligado, pero que lo hayan podido aprovechar pues es resultado de esa visión, de esa política pública que tuvieron. Y la razón por la que pues suena tanto es precisamente por eso, porque ha sido un caso de éxito, porque sigue siendo una economía que pese a su tamaño, pese a no tener una población muy grande, tiene un protagonismo en todos los mecanismos multilaterales y porque pues más allá de seguir siendo uno de los puertos más importantes del mundo, en su momento fue el primer puerto del mundo, ya hoy no lo es, se le pasaron algunos de los puertos de China, pues sigue siendo un eje del comercio mundial y como les decía es uno de los epicentros financieros del mundo. Así que es un caso muy interesante. Y bueno, por el otro lado, Indonesia es un país que, como hablábamos ahorita, ha venido en un proceso de transformación muy interesante. Por el aumento de los ingresos de su población, por un proceso de transformación de su economía, de una economía rural a una economía en la que las manufacturas, los servicios tienen cada vez más peso, y eso hace que Indonesia esté hoy en esas, antes hablábamos del G7, ahora hablamos del E7, y este país, Indonesia, es uno de esos miembros del E7, de esas economías que hacia 2050 pues van a tener el mayor peso en la economía global. Y con ello viene, pues como le digo, todo ese aumento del poder de compra de la población de Indonesia, y pasan de ser un país que en este momento es un exportador neto a ser un país que cada vez va a ser más atractivo como mercado. Unas palabras finales para conocer un poco el recorrido académico y profesional del profesor Camilo Pérez Restrepo. Muy bien, pues yo hice mis estudios de pregrado aquí en la Universidad de AFID en negocios internacionales, y luego de eso pues he tenido la oportunidad de pasar por varias instituciones, trabajando inicialmente con unos proyectos con el gobierno de Canadá. Luego tuve la oportunidad de irme a Singapur a hacer mi maestría en políticas públicas, y luego estando allá pues pude vincularme a algunos de los proyectos del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, de PEC, y también a otras compañías que estaban haciendo negocios con América Latina en temas de comercio exterior. Y a mi regreso a Colombia en el 2015 pues me vinculo
de nuevo a la Universidad de AFID, y aquí he tenido la oportunidad de estar vinculado al Centro de Estudios Asia-Pacífico, el cual estuve coordinando entre el 2015 y el año pasado. Ahora Adriana Roldán ha tomado la coordinación de ese centro, y ahora estoy vinculado como profesor